Hoy, en Exitosas que Inspiran, tenemos el honor de recibir a la ingeniera Carla Pantoja, una profesional con más de 25 años de trayectoria en sectores como la construcción, el medio ambiente, la educación y las inversiones. Su misión ha sido siempre generar oportunidades de desarrollo para Honduras. Ha liderado instituciones educativas como Unitec y Ceutec, donde impulsó la expansión de la sede en San Pedro Sula y posteriormente asumió la vicepresidencia, promoviendo programas innovadores a nivel nacional. Más tarde, hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Actualmente es la vicerrectora de Desarrollo Estratégico e Innovación en la Universidad de San Pedro Sula, desde donde encabeza la alianza con Arizona que acerca a los jóvenes hondureños a una educación de clase mundial. También funge como presidenta de la Junta Directiva de Voces Vitales Honduras, una red que impulsa el liderazgo femenino en el país. Su preparación académica incluye la ingeniería civil, una formación como coach profesional, especialización en design thinking y transformación digital, además de 2 maestrías en dirección empresarial e innovación y emprendimiento. Ha sido también conferencista TEDx. Pero más allá de su brillante carrera, Carla también es mamá y encuentra su balance en correr, leer, disfrutar en familia y viajar. Amigas y amigos, les damos la cordial bienvenida a nuestro programa Exitosas que Inspiran. Como acaban de ver, la gran exitosa que traemos el día de hoy es una mujer empoderada en todos los sentidos. Quienes me han hablado mucho de ella y sobre también todo lo que he investigado y he venido siguiendo, es una mujer que definitivamente después de esta charla las va a inspirar a todas ustedes, especialmente también a todos aquellos caballeros que ven este programa. Así que le damos la bienvenida a la ingeniero Carla Pantoja. Qué gusto que esté con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Lilian. Bueno, esta era una sesión que teníamos prevista desde hace mucho tiempo y estoy muy contenta que el día de hoy la podamos realizar para poder compartir contigo, con Telepaís y con toda esta hermosa audiencia acerca de nuestras experiencias como mujeres y de lo mucho que tenemos por compartir unas de otras. Así es, ingeniero. Yo sé que ustedes ya acaban de ver la introducción, todos los títulos que usted ostenta, además también es mamá, una experiencia vasta de más de 25 años en la empresa privada, también en emprendimientos, por supuesto también impulsando en el medio de educación, pero vamos a ir ahondando un poco más porque cómo se desenvuelve en todas esas ramas y cómo ha llegado a conectar con todas ellas también al mismo tiempo, entendiendo que es una mujer que le encanta trabajar multidisciplinariamente. Entonces es por eso que hoy vamos a ahondar entonces qué hay dentro del corazón, pero también de ese cerebrito que sabemos que tiene mucho por aportarle a nuestro país. ¿De dónde es Carla Pantoja? ¿Dónde nace? ¿Y cómo fueron esos primeros valores que inculcaron en su familia? Sí, Lilian, bueno, en nuestra historia podemos encontrar muchos factores que realmente han contribuido a ser la persona que hoy soy. En ese sentido, yo nací en Nicaragua, en Managua. Me vine acá a Honduras después de la guerra que tuvimos en Nicaragua y pues como muchas familias quedaron desintegradas porque salieron los hijos para un lugar, los papás para otros y de diferentes maneras, así que yo me vine a la casa de mis tíos cuando era una adolescente, así que bueno, esas son mis raíces. Familiarmente nací en... ¿Se vino muy joven de Nicaragua? De 14 años, la guerra acababa de pasar en Nicaragua y 3 años después prácticamente yo me vine para acá, me vine sola, no me vine con mis papás ni con mis hermanas, así que eso representó, digamos, como una primer disrupción en mi vida, desapego. ¿verdad? Un desapego porque tuve que adaptarme a vivir en una casa que no era mi hogar, aunque aún con una familia muy amorosa a quienes yo les agradezco en el alma. Y también dejar mis hermanas, mis amigos, mi escuela, donde me había formado desde que estaba en kinder hasta que me vine para acá, en un momento de la adolescencia, ¿verdad? Donde uno pues está muy compenetrado con ese entorno, así que digamos, ese fue como la primera etapa de mi vida en la que tuve real. Esa disrupción, ¿verdad? De estar en un entorno pues bastante protegida, bastante unido, a venir a un país que no es el mío
en una casa de que con mucho amor, pero tampoco era mi familia directa, ¿verdad? Pero pues yo agradezco y realmente he sido una persona bendecida porque cada una de estas etapas me ha ayudado a madurar, a crecer, pero sobre todo a valorar y agradecer, Lilian. O sea, me siento profundamente agradecida con este país. Yo siempre digo de que, los hondureños y en general los centroamericanos en estas últimas décadas lamentablemente migran buscando el sueño americano. Sin embargo, yo soy acá una nicaragüense que encontré el sueño hondureño. Yo considero que Honduras es la tierra prometida, es esa porción que Dios puso en mis manos para bendecirme. Ay, se me enchina la piel porque también he tenido la oportunidad de conocer a otros centroamericanos que han encontrado en Honduras pues prosperidad y oportunidades para su desarrollo personal y profesional. Y sí me identifico con usted en esa etapa de uno desapegarse de su familia en una etapa tan difícil que es la adolescencia, que es esa etapa donde usted se viene descubriendo a usted misma y llegar a un país. ¿Cómo fue ese impacto? Aparte de lo difícil, pero en ese momento a solas con usted misma, cuando tenía que ir a la escuela, al colegio, ¿qué soñaba con ser? ¿Soñaba con regresar a Nicaragua en algún momento o soñó que aquí haría su vida? Fíjate, Lilian, que aunque extrañé muchísimo a mi familia, mi entorno, y sí te puedo decir que probablemente el primer año fue un año bastante duro y cuando yo lo recuerdo lloraba prácticamente todas las noches queriéndome regresar. Sin embargo, mis papás me decían, no, ahí estás bien, ahí vas a tener un mejor futuro, tenés que quedarte. Y pues de alguna manera yo fui una niña bien obediente siempre, ¿verdad? Y confiaba en lo que mis papás me recomendaban y me decían, así que decía, bueno, si esto lo están haciendo por mi bien, yo tengo que poner todo de mi parte. Así que en esa etapa lo que procuré es sacar lo mejor de lo que tenía por delante, es ver oportunidades, es construir nuevas amistades, es integrarme al hogar en el que estaba. Y para mí fue una etapa muy linda. Yo siempre he tenido, digamos, la característica también de que vivo intensamente cada uno de los ciclos, pero también los cierro. Y al cerrarlos, lo que quiero decir, no es que uno lo olvide, porque eso te sirve mucho, es experiencia, es conocimiento que uno va adquiriendo en la vida de las personas que te rodean, pero lo que siempre me he dicho a mí misma es que hay que seguir adelante y que hay que aprovechar todas las oportunidades que uno puede encontrar, y si esas oportunidades no vienen a uno, entonces uno tiene que crearlas. Entonces, ante todo y ante cualquier situación, mi actitud siempre ha sido el ser positiva y el buscar esas oportunidades para salir siempre adelante. Y esa fortaleza de mentalidad también, y esa fortaleza y esa mentalidad tan abierta que tuvo desde pequeña, ¿de dónde nace? ¿Qué le decían sus padres? Pues fíjate de que yo siempre digo, soy eminentemente feminista. Vengo de un matriarcado, o sea, mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeña, y entonces yo vivía en casa con mi mamá, con una tía, mi abuela, que realmente digamos era como la matriarca, y 2 hermanas más, somos 3 hermanas mujeres, entonces siempre me crié en un entorno de mujeres. Sin embargo, mi papá siempre estuvo presente. Y mi papá siempre me impulsó y siempre me decía, vos podés, vos tenés que salir adelante por vos misma, no hay que depender de nadie, tenés que ser una persona y una mujer independiente. Entonces eso siempre se fue quedando en mi subconsciente. Y eso es lo que de alguna manera siempre me ha impulsado. Y cuando me vine obviamente para acá a Honduras, pues más aún, ¿verdad? Siempre recordaba esas palabras de mi papá y siempre decía, bueno, yo tengo que salir adelante, estoy en un país que no es el mío, pero tengo la fortaleza interna y tengo la capacidad si yo me preparo. Y este es otro de los factores también, Lilian, que ha sido súper importante en mi vida, y ha sido la educación. Siempre desde muy, muy, muy temprano siempre estuve consciente que la única forma en que yo podría salir adelante era preparándome. También recuerdo, y digamos esto es parte de los fundamentos que me dieron mis papás, y es que aunque teníamos ciertas limitaciones económicas, aunque no había muchos recursos, pero siempre había un libro, siempre había una enciclopedia, siempre había una clase extracurricular, siempre había un proyecto de algo nuevo que aprender. Entonces eso me fue formando y fui cultivando ese amor por estudiar, por aprender y por generar
esa plataforma para yo poder realizar otros proyectos y emprender dentro de mi vida personal y profesional cualquier proyecto. Qué importante es el impulso y lo que nos enseñan desde casa, los niños. Creo que esa es como la base, ¿verdad?, de las futuras generaciones, de los futuros profesionales también, que nos están enseñando en casa. Pero muchas veces decimos, tenemos buenos ejemplos en casa, buenos padres educados, que han sido profesionales, que nos han educado bien como personas. Y vemos que hay individuos que toman decisiones completamente distintas a lo que nos enseñaron en casa. ¿Considera usted que hay algún factor ahí que esté fallando? Lilian, siempre existe, creo que no solamente en estas generaciones, en todas las generaciones, desde que la humanidad es humanidad, el libre albedrío, ¿verdad? Y eso lo miramos incluso en la Biblia. Y entonces, aunque crezcamos en el mejor entorno, ¿verdad? Que eso obviamente genera un ecosistema positivo, pero al final cada una de las personas, a medida vamos creciendo y nos vamos desarrollando, vamos tomando decisiones. Entonces, al final, cada uno de nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos, sean buenas, sean malas, sean positivas o no tan positivas. Y en ese sentido, yo siempre le he explicado a mis hijos que, aunque soy su mamá, aunque los amo y mi amor es incondicional por sobre cualquier cosa, y que hagan lo que hagan, yo siempre voy a estar ahí cerca, pero siempre les he sido clara y les fui clara de que las consecuencias de las decisiones que tomaran no iba a ser yo quien las iba a vivir, sino que ellos. Entonces creo que algo de lo que debemos estar conscientes es que las decisiones al final son las que marcan nuestro destino y que eso es algo bien particular y bien individual. Así es. Bueno, ingeniera, y en esta ocasión, alguien de su familia, cuando usted elige la ingeniería civil, porque entiendo que esa fue su primer carrera, ¿alguien de su familia venía de esa rama de ingeniería? No. En realidad no. Mi papá era economista agrícola y mi mamá era perito mercantil. Y sí tenía un tío que era ingeniero eléctrico mecánico. Sin embargo, digamos que no fue en mi casa donde miré ese ejemplo. Sí, al yo recapacitar el por qué elegí la ingeniería o por qué me gustó la ingeniería, y número uno, creo yo que fue gracias a la influencia de buenos maestros. O sea, tuve maestros que me enseñaron a amar las matemáticas. Entonces, como me gustaban los números, porque empecé a sentir que tenía destrezas y habilidades para ellos, entonces yo dije, bueno, tengo que estudiar una carrera técnica. En primera instancia, Lilian, mi primera opción no era ingeniería, realmente era arquitectura, porque además de esta inclinación por las matemáticas, que siempre me fascinaron, pero soy una persona eminentemente creativa, que me gusta construir, crear cosas, diseñar. Entonces yo dije, bueno, la arquitectura es para mí. Sin embargo, como te mencioné anteriormente, no tenía los recursos económicos. Así que no tenía la capacidad de poder pagar una carrera que de alguna manera hay que hacer una inversión fuerte. Entonces dije yo, nunca me quedo con el pesar, sino que digo, bueno, voy a buscar otra opción y la voy a amar esa opción. Entonces, bueno, ¿qué carrera se acerca más a la arquitectura? Entonces dije, la ingeniería civil. Y es más, entonces empecé a ver más bien otras fortalezas de la ingeniería sobre la arquitectura, y así fue como me decidí por estudiar ingeniería civil. Normalmente son pocas las mujeres que incursionan en la ingeniería civil porque es un tema más dominado por hombres, es una carrera más dominada por hombres. Y para usted, cuando entró a esa carrera, ¿fue normal, fácil o encontró algunos obstáculos? Fíjate de que yo siempre miro más que obstáculos o desafíos, miro oportunidades. Entonces, si bien éramos muy pocas mujeres las que estábamos en la carrera, pero yo traté de ganarme un lugar a través de mi capacidad, a través de mi trabajo, siendo una buena compañera, teniendo buenas relaciones con mis compañeros y con mis docentes. Entonces, mentiría si dijera que el ser mujer en una facultad eminentemente de hombres me causó algún problema, sino que más bien todo lo contrario. Entonces trataba, digamos, de ejercer ese liderazgo siendo la mejor alumna posible, para poderme abrir ese espacio y también para poder tener mayores oportunidades desde la universidad, porque como te menciono, yo siempre decía, bueno, me voy a preparar bien para poder salir adelante en la vida, y empecé a identificar que, digamos, el ser una buena alumna,
el granjearme, digamos, un lugar frente a mis docentes, que eran ingenieros que ejercían, que eran los dueños de algunas constructoras. Dije yo, de aquí van a salir mis oportunidades para mis primeros trabajos, y así fue, digamos. Visionaria, ¿verdad? Sí, y así fue. De hecho, mi primer trabajo en el rubro de la ingeniería lo obtuve en Saibe y Asociados, porque el ingeniero José Francisco Saibe era uno de los maestros de la facultad y él elegía a los mejores estudiantes para empezar a trabajar dentro de su empresa, compuestos de practicantes básicamente. Así que así fue como obtuve mi primer trabajo como dibujante en el departamento de cálculo y dibujo de Saibe y Asociados con el ingeniero José Francisco Saibe. Ahora bien, antes de irnos a una pausa, yo quiero ahondar en este tema solo para entender cómo fue que decidió quedarse en Honduras. ¿Hubo algún momento que tuvo la oportunidad de regresar a Nicaragua o usted eligió quedarse en Honduras? Sí, bueno, el venirme, como te comentaba Lilian, no, ¿pero después tuvo oportunidad de irse? Después, probablemente sí, sí. Pero como te menciono, yo empecé a enamorarme de este país, a ver oportunidades, a valorar el entorno que tenía, mi familia extendida, digamos, mi familia, mis tíos y mi prima con quienes yo terminé de criarme, y también la oportunidad de estudiar y de poder desarrollarme en una carrera que a mí me gustaba. Entonces, una vez yo empecé a estudiar y empecé a desarrollar, digamos, ese ambiente, yo dije, no me voy, este es el lugar donde Dios me quiere, donde Dios me plantó y donde yo voy a seguir creciendo. El riesgo de venir a Honduras es quedarse. Es completamente de acuerdo. Es un país maravilloso, lleno de oportunidades, Lilian. Estoy completamente convencida de eso. Y estoy segura que ahora mismo que usted, que es hondureña, hondureño que nos está viendo también y piensa que no hay oportunidades aquí, solo es de saber verlas, de saber pues palpar dónde están esas oportunidades. Y pues ya la ingeniera nos estaba contando cómo ella las podía ver y creo que pues puedo compartir ese mismo sentimiento con usted también. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos.